Hey, ¿qué tal? Soy Hugo Amador. El día de hoy nos encontramos nuevamente haciendo otro capítulo, trayéndoles un poquito del cine de aquí de la frontera de México a todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, es docente, gestor cultural e investigador de cine, coordinador de Humanidades en Corto y fundador de Fascine. Con nosotros, Juan Alberto Apodaca. Es un gustazo tenerte aquí Entre Rodajes. Muchas gracias. No, el gusto es mío. Soy fan del podcast y pues sí, es muy emocionante estar acá contigo, con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues mira, me gustaría... Siempre empiezo los podcasts así, ¿no? Invitando a las personas a que nos platiquen, a nuestros invitados, cómo es que ellos entran a este mundo del cine, cómo se deciden que quieren relacionarse o trabajar en esto, ¿no? Crear historias a través de la producción audiovisual. Pero tú eres un poquito diferente, haces investigación de cine. Entonces me gustaría que nos empezaras a lo mejor contando qué es una investigación de cine y después que nos platiques cómo es que tú decides que vas a hacer esto, ¿no? Pues hay una idea ahí, bueno, acá en Baja California lo que tiene como más historia y más visibilidad es la producción. Y con las carreras de cine que en los últimos años ya empezaron a egresar personas con formadas, ¿no?, en cinematografía, mucho más en producción. Pero en el nacimiento del cine, o sea, si pensamos así, el cine nace casi al mismo tiempo de la teoría del cine. O sea, había las críticas cinematográficas que eran como más reseñas costumbristas, ¿no? Cuando recién llega el cine, digamos, acá a México, ¿no? Había reseñas y críticas de teatro y de otros espectáculos, ¿no? Pero cuando llega el cine se empieza a hablar sobre las películas, sobre la gente que va a ver las películas, ¿no? Y si pensamos como en teoría, es decir, a reflexionar el hacer cine, pero más allá de reflexionar en el hacer en cuanto a producción, es más bien cómo está hecha una película, ¿no? Eso viene a la par desde el nacimiento. Entonces la teoría y la producción tienen como casi la misma historia. Y la investigación en el sentido estricto de la palabra, digamos, o sea, no somos personas que nos especializamos en trabajar con películas, no hacer películas, ¿no? Y una cosa es como la crítica como más periodística, ¿no?, que pues nos invita o nos desinvita, ¿no?, a ver una película. Si es una crítica negativa, pues hay de todo, ¿no? Esa es la más común, la más conocida, que eso nace desde el inicio también, ¿no?, con estas reseñas para invitar a que la gente vaya o no vaya a ver una película. Y la investigación de cine comienza desde la sociología en México, de la sociología económica, es decir, cuando se comienza a ver al cine como una industria que empieza a dejar de rama, ¿no?, económica. Entonces se empieza a preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué impacto tiene como en las poblaciones? ¿Cómo se puede pensar una industria en el sentido amplio del término, no nada más económico, sino también una industria en el sentido cultural, ¿no? Como es el cine, se tendría que pensar no nada más en que da trabajo, ¿no?, y que genera dinero, sino que genera también productos que ponen en la mesa pues formas de ver el mundo, ideologías, posturas éticas, políticas, reflexivas de un montón de sentidos. Entonces ahí se comienza a ver la importancia del cine desde hace muchos años, ¿no?, en que influye mucho en la percepción de los públicos, de nosotros, las personas que vemos las películas, ¿no? Entonces la investigación de cine va como por esa vertiente de ir acompañando la realización cinematográfica, pero haciéndole preguntas a los productos terminados, ¿no?, a las películas en sí y a los procesos de producción también, y a las formas de recepción del público, ¿no?
Esa es una vertiente bien importante en la investigación de cine en Latinoamérica y en México. Acá en Baja California no hay mucho, apenas medio se está haciendo algo, ¿no? Pero es como, una cosa es, se producen películas, otra cosa es qué derrama económica tiene una película en impacto como industria, y otra cosa es cómo le está llegando a la gente esa película, ¿no? Entonces la investigación desde el punto de vista de los públicos pues trataría de responder o por lo menos tomar como algunas instantáneas, ¿no? De un momento en el tiempo, decir, bueno, en, digamos, Baja California está sucediendo este tipo de producción, ¿qué está pasando con la gente que consume o los espacios que están difundiendo, ¿no? A nosotros desde la investigación, a mí en lo personal, me ha interesado mucho la historia del cine en Baja California, de Tijuana en específico, porque es donde ha habido más producción, o sea, seamos siendo honestos, ¿no? Tijuana es como el centro cultural, aunque los poderes están centralizados en Mexicali, Tijuana es el centro cultural de todo el estado, ¿no? Y aquí es donde se producen más cosas y se han producido más cosas. Entonces el cine no es una excepción. También algunas instituciones de investigación que apenas medio empiezan a abrirse al cine, pues también, digamos, empiezan de alguna manera en Tijuana. Entonces la investigación de cine es hacerse preguntas sobre qué está diciendo una película, ¿no? Cómo está llegando a la gente, ¿no? Y de ahí pues se abre como un abanico pues prácticamente interminable para trabajar con películas. Ok, no, pues está muy, muy interesante y esta plática se va a poner muy buena porque vamos a platicar más a fondo de eso. Pero ahora sí, antes de eso, sí quisiera que las personas también pues, te conozcan más como por el lado simple de conocerte, no nomás por lo que realizas, ¿no? Dentro de esto que es la investigación de cine. Así que cuéntanos un poquito, pues, ¿quién eres tú, no? Y cómo llegas al cine, por favor. Pues creo que muchos de mi generación, de generaciones anteriores, México es un país cinéfilo. O sea, nosotros crecimos viendo películas y mis padres, por ejemplo, o sea, eran fans del cine mexicano a la época de oro, y en la época que les tocó, que son los 70s y 80s, pues está el cine de ficheras, el cine narco, ¿no? El cine de frontera, los hermanos Almada, todas esas cosas. Pero lo fuerte era el cine en las sexicomedias, que era el cine apoyado por el Estado. Entonces, en esos años, la cartelera cinematográfica en México era mexicana, era cine mexicano. No existía, eso fue ahora como nosotros vamos al cine y son 12, 15 salas, y de esas 12, 11 son productos de Hollywood, por lo menos, ¿no? Sí. Y de repente ahí como una mexicana, pues antes no era eso. Entonces yo crecí como en ese entorno, mi abuela cinéfila, mi padre, mi madre cinéfilos, pues no me quedó de otra, ¿no? Como seguir. Entonces cuando entro a comunicación, bueno, yo soy de Sonora, pues nos venimos a vivir acá a Tijuana a finales de los 90, y entro a estudiar comunicación a la UABC de licenciatura, y ahí me empiezo a interesar por la investigación, el análisis cinematográfico, más que la investigación, porque la investigación es como el campo, donde convergen varias cosas, ¿no? Pero el análisis es una forma específica, ¿no?, de trabajar con películas. Se puede hacer a través de un análisis, una investigación, o simplemente un análisis instrumental a una película y ya no a un producto, una serie o lo que sea, ¿no? Entonces en la carrera conozco el análisis cinematográfico como una herramienta que ayuda precisamente a esto, ¿no? De hacerle preguntas a las películas, ¿no? Reflexionar más allá. Algo que me interesó mucho es que comencé a rodearme de gente que estábamos muy interesados. Yo quería hacer cine, ¿no? Como muchos también. Yo soy de la generación de 5 y 10 producciones. Okay. Sí, de todos estos colegas, ¿no? Que empezaron, que siguieron la tradición que traía Bola 8, que es una productora anterior a 5 y 10, que ahí estaba Héctor Villanueva, que también entra Carla Martínez, Adriana Trujillo, Itzel Martínez, varias personas que eran de generación antes de la nuestra,
que ya habían empezado a hacer video, ¿no? Acá en Tijuana, en Baja California. Y Bola 8 Producciones pues produce varios cortometrajes experimentales sobre todo, ¿no? Y algunos medio documentales, ahí hacen de más costumbrista aquí de Tijuana. Después, en mi generación, pues 5 y 10 surge, 5 y 10 Producciones, con Juan Carlos Aybar, que lo tuviste aquí, con Alfredo González, que también lo tuviste aquí, ¿no? Con Gabriela Pineda, con un montón de gente que sale de ahí. Y yo más o menos empecé, ¿no? Pero sucedió algo como interesante porque vinieron a dar cursos del CCC al Secut, ¿no? Y ahí esta generación entra a un diplomado que se gestiona desde el Secut, de la UABC, ¿no? Y ahí surge como la idea de armar el colectivo de 5 y 10. Yo no tuve dinero para pagarme el diplomado. Esa fue la realidad, ¿no? Y no lo pude tomar. Okay. Entonces, yo ya estaba viendo, yo ya tenía un interés, porque cuando yo llego acá a Tijuana, tenía una preconcepción de la ciudad desde el cine. O sea, yo había visto películas de los Almada, por ejemplo, ¿no? O películas estadounidenses, sobre todo, chicanas algunas que retrataban a la ciudad como una ciudad pues, peligrosa, ¿no? De paso, como muy fea, ¿no? Así, o te haces cholo, te haces narco si te vienes a vivir a Tijuana. Era como mi concepción del cine. Entonces, comienzo a ver todas estas cosas que digo, bueno, es que no es así o no es tan así, ¿no? Como lo que está en las películas. Entonces fue justo hacia el término de la licenciatura que me doy cuenta que no existía como una investigación formal sobre la representación histórica de Tijuana en el cine, ¿no? Y ahí es donde digo, bueno, pues la voy a hacer, ¿no? No logré hacer una tesis en la licenciatura por cuestiones burocráticas de la universidad y logré hacer una maestría en estudios culturales que ahí desarrollé esa investigación sobre la representación de Tijuana en el cine. Y en ese momento yo ya tenía como unos 5 o 6 años antes de entrar a la maestría que ya estaba escribiendo crítica de cine, reseñas. Estuve un poco en eso en un par de periódicos en Rosarito publicando, en blogs, ¿no? En aquel entonces. Y cuando entró a la maestría dije, de aquí soy, ¿no? O sea, me encontré como ese campo, ¿no? Y a partir de ahí ya me empecé a dedicar de lleno a la docencia. Ya había dado algunos talleres de análisis de cine, ¿no? Como más autodidacta, etcétera. Y comienzo a participar también en congresos, porque en México también hay una tradición ya no incipiente, pero en aquellos años, estoy hablando como, ¿qué será? 2005, 2006, por allá, ¿no? En donde ya había congresos de análisis de cine. Okay. En Ciudad de México, me tocó ir a uno en Guadalajara, uno en Morelia, ¿no? Y me di cuenta que había un gremio de investigadores de cine en México. Acá no, centralizado, ¿no? Entonces, lo que comencé a hacer fue ir a esos congresos, conocer gente, comenzar a presentar, a dialogar con lo que yo estaba investigando acá, etcétera. Y ahí me di cuenta, ¿no? Y dije, pues hay que hacer algo acá en Baja California. Y a partir de ahí ya me comencé a dedicar básicamente a investigar sobre cine, a la docencia y a la gestión, ¿no? A traer como invitados que se dedican a la investigación, a generar redes, a publicar cosas, ¿no? Y es, digamos, un poco el camino que me llevó a donde estoy ahorita. Ok, que viene siendo, dime si me equivoco, pero eso viene siendo Facine, lo que creas. Cuéntame qué viene siendo, ¿no? O sea, cómo lo creas, a dónde va, dónde está ahorita. Sí, Facine es un foro de análisis cinematográfico. Ese surge en 2011. Te decía lo de la maestría. Yo era estudiante de la maestría cuando lo propongo porque ahí nos tocó abrir un laboratorio de proyectos culturales dentro de la maestría en el COLEF. Y el primer proyecto que propusimos fue el Facine. Okay. O sea, yo ya traía como la idea, ya había ido a congresos y todo, y ahí surge como la oportunidad. Y
me apoya el COLEF, me apoya la UABC, yo como egresado de ahí de Humanidades, y hacemos el primer Fascine en 2011. Y a partir de ahí, año tras año, ¿no? Lo hemos estado haciendo, y es un evento, es un foro de análisis, o sea, como en este sentido, como muy instrumental, a la par de otros congresos o coloquios en el país que así se llaman, coloquio de análisis cinematográfico, en la UNAM, en la UDG, etcétera, ¿no? Entonces yo me traje como ese modelo para acá, y nos fue muy bien. Al principio hubo como una cosa rara ahí, porque creía la gente que era un festival de cine, ¿no? O sea, la primera edición la dedicamos a Tijuana. Perspectivas de la ciudad en el cine se llama. Y tuvimos, si mal no recuerdo, 3 días de actividades en el ICBC, antiguo ICBC, ahí entre los 2 palacios de gobierno. Y fue un montón de gente, pero no era un festival. O sea, pues era un foro de análisis a manera de congreso, en donde varios investigadores nacionales e internacionales se dieron cita ahí y presentaron avances de investigación, análisis, ¿no? De películas específicas, comparativas. Se presentaron, creo que un libro o 2, hubo conferencias, etcétera. Entonces, mucha gente que esperaba un festival como que se sacó de onda, ¿no? Y ya los siguientes años comenzamos ya a armar como un público específico que ya comenzó a identificar al foro como lo que es, como un espacio de reflexión. Y lo que me ha interesado mucho a mí es abrir el espacio en este mismo sentido de, bueno, acá no hay una tradición en Baja California de investigación en cine. Las personas que estamos en instituciones haciendo investigación lo hacemos de manera independiente, porque no existen cuerpos colegiados, ¿no? No existen apoyos también, digamos, institucionales que hayan visto como el cine o el audiovisual como un campo importante para investigar. Entonces somos aferrados quienes, ¿no? Hemos estado ahí haciendo cosas y persistiendo en el tiempo. Y una de las cosas que me ha interesado es abrir el espacio para estudiantes o para cualquiera, no necesariamente gente que ya se dedique al cine, a la investigación, ¿no? Y eso ha sido como muy importante, porque muchos estudiantes que entran a colaborar en el staff del evento participan del evento o se dan cuenta que existe este mundo, ¿no? Y ha generado una simbiosis bien interesante. Lo que viene cierto es que a 15 años, este año cumplimos 15 de realizarlo. Es un evento que sigue estando un poco incomprendido, ¿no? Pero al mismo tiempo como que se le está dando como más visibilidad por las condiciones que hay en Baja California, que cada vez están surgiendo más cosas. No, sí, claro. Perdón que te interrumpa, sí. Pero que me gustaría a lo mejor como entonces aprovechar este espacio para que nos cuentes, porque yo soy de los que pecaron de pensar que Fascine era algo como un festival de cine al principio, ¿no? Y ya después cuando me enteré que era, se me hizo pues muy, muy interesante, ¿no? Pero entonces, para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que nunca han ido a un evento de Fascine, ¿qué podrían esperar, no? O sea, digamos, abres la puerta y ¿qué estamos viendo? Sí, bueno, lo que siempre digo es que si nos gusta el cine, es decir, todas las personas somos consumidoras de audiovisuales, de narrativas, o sea, vemos cosas y nos mueven como lo afectivo, o sea, nos gustan o no nos gustan. El hecho de que nos guste o no nos guste algo, pues ya hay una inquietud, ¿no? Es decir, bueno, no me gustó, pero ¿por qué? ¿No? Esos porqués son los que se ponen a discusión en un evento como este. Es decir, tú puedes decir, bueno, esta película está bien chafa, ¿no? Pero dice algo bien interesante sobre el contexto en el que se hizo o las decisiones políticas del gobierno en turno, ¿no? Ahí hay huellas en la película, ¿no? O hay como huellas de producción en cierta narrativa que impactó como a la forma en que se estaba contando una película, ¿no? O sea, lo que se pone a reflexionar son productos audiovisuales en general, porque pues, el cine sigue siendo como esta idea de una película, un largo o un corto,
pero el análisis cinematográfico es una herramienta que funciona para cualquier producto audiovisual. O sea, puede ser series, ¿no? También que ya se están trabajando mucho desde ahí. Entonces, básicamente es eso. Si tú vas a un evento así, que nosotros acá tenemos Facine, en Mexicali hay un evento primo hermano de nosotros, de la UABC en artes, que se llama Fancy, que es muy similar. Ellos nacen un año después de nosotros. Y si tú vas a un evento así, pues básicamente es gente que está reflexionando, ¿sí? A veces son personas que tienen trayectoria en investigación, pueden ser resultados de una maestría, de un doctorado, de un proyecto de 2, 3 años de investigación, o puede ser un análisis así de voy a hacer este análisis para el Facine, ¿no? Ok. ¿Sí? Entonces, lo interesante ahí es que al ir a un evento así, es ir a descubrir cosas. Claro. ¿no? Y dialogar, sobre todo, porque en todas las mesas, si son mesas de ponencia, son 3 o 4 participantes, al final siempre hay un espacio para dialogar con la gente, ¿no? Para que uno le pueda preguntar lo que quiera. Y también siempre desde el principio hemos tenido películas, proyecciones de películas con los realizadores y algún especialista en el tema, no necesariamente investigador o analista de cine, sino a lo mejor alguien que trabaje algo relacionado al tema desde la antropología, sociología, ciencia política, etcétera, ¿no? Que pudiera aportar como una visión reflexiva un poco más amplia de lo que se está proyectando con quien dirige o parte del talento ahí a un lado, ¿no? Eso es lo que nos diferencia, digamos, ¿no? Y este año lo interesante es que como los 15 años, como buena quinceañera es como paso de la adulta hacia la adultez, algo así, ¿no? Y es la primera vez que vamos a hacer una muestra de cine a la par del foro. Ok. Ajá. Entonces la gente este año vamos a tener una semana de actividades y en diferentes espacios en el Secut, en nuestra sede principal, pero que vamos a traer ahora sí invitados especiales directamente a la muestra de cine, como cualquier muestra. Es la primera que hacemos, entonces ahora sí estamos como dirigiendo los públicos, no nada más a la gente que quiera llegar a reflexionar o a dialogar, sino también, ¿no? Que puedas ir a ver una película y hablar con quien la hizo, ¿no? Ahí directamente. Eso estamos proponiendo este año. Muy, muy suave, muy suave. ¿Cuándo, qué fecha es, perdón? Del 6 al 11 de octubre. Ok, va. Vamos a sacar este capítulo antes para que la gente sepa y vaya. También tengo entendido que tu trabajo, o pues por lo que nos has platicado, es que está pues dirigido o gira en torno al cine fronterizo, ¿no? ¿Tú cómo definirías el cine fronterizo? ¿Qué lo hace cine fronterizo? ¿Es algo meramente geográfico o hay otros elementos que podrías tú decir? Digo, se entiende, ¿no? Que fronterizo es porque hay frontera, ¿no? Pero por eso te pregunto, ¿qué lo convierte en eso? Sí, bueno, hay una concepción de cine fronterizo que de hecho así en México, ¿no? Que así se le llamó a un tipo de cine de los años 70, 80 e inicios de los 90, Okay. que es todo el cine de los hermanos Almada, son como los representantes, ¿no? Pero ahí está Sergio Goyri, Reynoso, hay como un montón de gente ahí, ¿no? Pero que se le empezó a llamar así porque era un tipo de cine que hablaba de temáticas, ¿no? Que sucedían o que se pensaba que sucedían de cierta forma en espacios de frontera, ¿sí? Que básicamente de migración y narcotráfico eran como los temas más abordados en ese tipo de cine, pero ese cine fue un cine realizado desde el centro del país. Entonces se le llamó cine fronterizo, pero la mirada era externa. Y lo que se hizo fue abonar así mucho al estereotipo de cómo es la ciudad, de cómo es la gente que vive acá, salvajes, así casi bárbaros, ¿no? Que están allá. La visión también como de los pochos, ¿no? Con el cine de Tintán, por ejemplo. Cuando creo que la primera película, ¿no? El hijo desobediente, que es cuando él regresa a Estados Unidos,
pero ya trae como el slang Spanglish, ¿no? Y trae como que quiere cantar, como medio rock and roll, una cosa así, y su padre pues es un ranchero, ¿no? Le dice, pues no, aquí no te voy a solapar eso, entonces vete a Ciudad de México, lo manda a Ciudad de México. Entonces esa idea, por ahí Piporro también, ¿no? Que hace este tipo de cine como de alguna manera que se empieza a ver como ese tipo de cosas suceden en la frontera y estos personajes están en la frontera, ¿no? Pero lo que yo digo no es fronterizo ese cine porque no hay una mirada desde la frontera, ¿no? Entonces lo que sucede es que a mediados de los 90 en adelante se comienza a producir un cine desde los lugares donde ocurren las historias, Okay. ¿no? Y aquí en Tijuana, en Baja California, ahí básicamente ahí sucede. En los 80 pues se abre pues la UABC, se abre el Secut, se abre el COLEF, la Ibero también, ¿no? Como instituciones en donde empiezan a dar como cuestiones como de arte, cultura y de carreras como comunicación, en donde se comienzan a producir videos básicamente, ¿no? Y a experimentar un poco sobre eso. Entonces, yo sí hago esta distinción para pensar en un cine fronterizo. Sí es bien importante pensar el lugar de enunciación, el lugar desde donde se está contando la historia. Hay otros colegas que dicen, bueno, es que el cine fronterizo es un tipo de cine que habla, o sea, que la historia, ¿no? Pues hay lugares o temáticas o situaciones de frontera. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Yo digo, sí es importante el lugar de enunciación, o sea, desde dónde se está haciendo. Para mí un cine fronterizo mexicano sí tendría que tener como este denominador, ¿no? De que está producido desde esos lugares. Okay. Y ahí tendríamos que ver cómo está hecho. O sea, el hecho de que uno viva en un lugar no quita que esté cargado de prejuicios, tampoco, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, yo soy de Tijuana y voy a hacer una película de Tijuana y automáticamente va a ser una película libre de estereotipos, pues no. Y ejemplos también tenemos un montón, ¿no? Pero ese hecho de pensar en un cine fronterizo, sí tendría que tener como esa parte. Bueno, es algo en lo que yo propongo, ¿no? Como pensar el cine fronterizo hecho desde lugares de frontera. Pero dices que tienen que tener como estos elementos como muy marcados, ¿no? Pues eso, ¿no? Como digamos el bordo o cosas así. No, es que esa fue la visión precisamente de hablar un cine fronterizo. Se pensaba que era, bueno, ¿qué temáticas o qué situaciones aquejan a los fronterizos? Okay. La migración, ¿no? Entonces hay que hablar de temas migratorios. Y sí, es una situación que nos aqueja, por supuesto, ¿no? Pero ese sería un género o un subgénero. Entonces hay otro tipo de situaciones que nos aquejan. Hoy en día, por ejemplo, la densidad de población, o sea, cada vez hay más gente, ¿no? Y cada vez hay menos condiciones, o sea, la calidad de vida va bajando, ¿no? Y la densidad de población va subiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es como, bueno, esa es una situación que nos aqueja, ¿no? Y hay pocas películas que hablan de esa situación. O, no sé, la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Es una situación que aqueja a toda Latinoamérica, ¿no? O todo el mundo, ¿no? De diferentes formas, pero acá en México es algo muy arraigado, ¿no? Entonces, ¿eso es algo fronterizo? Sí, ¿no? O sea, lo que voy es que esas temáticas estereotípicas, ¿no? Que se relacionan directamente a lo que sucede en la frontera, yo no digo que hay que quitarlas, no, porque es algo que existe, ¿no? Pero para hablar de un cine fronterizo, también habría que ver como qué otras situaciones, qué otras cosas pasan aquí, ¿no? No nada más eso. Entonces, okay. Eso es lo que se me hace más interesante, nada más, en lugar de nada más fijar como la mirada en estas películas de narcotráfico o de migración, ¿no? Que son como los dos grandes temas. No, claro. No, y me encanta lo que propones. Está muy, muy suave. En tu libro, Entre Acción y Repulsión, planteas que la ciudad
lo acabas de mencionar, ¿no? O se romantiza o se estigmatiza. ¿Sientes que esas representaciones han cambiado o qué hace falta para lograr ese cambio? Yo no creo que, bueno, como el arte en general, o sea, el arte lo que va haciendo es como mostrando diversas facetas sobre, digamos, realidades o momentos sociales o contextuales, ¿no? Entonces, yo no creo que esperar como una forma, ¿no? Que digas, esta película sí habla de la verdadera Tijuana, o sea, Okay. o de la verdadera Baja California, o esta es la frontera. Yo no creo que eso exista, ni vaya a existir, ni es la intención del arte en general. Por supuesto, puede ser la intención, y ha sido la intención de varios realizadores, de decir, yo quiero hacer una película que hable de la verdadera Tijuana, no la Tijuana del estereotipo, ¿no? Sí, varios, ¿no? Y varias que trabajan en la industria tienen ese discurso. Pero una cosa es lo que la intención o lo que digan y otra cosa es el producto terminado. O sea, la película te dice cosas por sí misma, ¿no? Entonces, yo sí me separo de esa idea. Digo, bueno, más bien vamos viendo qué es lo que se está mostrando. ¿Ha cambiado? Sí ha cambiado. Lo que cambió es que se comenzó a producir un cine desde acá y mezclado también, ¿no? O sea, el cine que carga con el estereotipo de si vamos a filmar a Tijuana y vamos a hablar sobre violencia, vamos a hablar sobre migración, eso sigue existiendo. Y como son problemáticas reales, van a seguir existiendo. Entonces, no es voltear la mirada a eso, más bien desde por ejemplo, mi interés, el último proyecto de investigación en que me enfrasqué, como 6, 7 años, una cosa así, fue cine sobre narcotráfico, hecho en Tijuana, desde la producción de Video Home, que empieza justo en los años 90 acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir, bueno, existe este fenómeno, es una problemática, vamos a ver qué visiones del mundo, de qué manera se están contando las historias, ¿no? Ahí yo creo que sí habría que desromantizar la mirada en este sentido y ser más realistas. Es decir, sí, tenemos problemas, ¿no? Pero hay muchas otras cosas, ¿no? O sea, además de eso, también hay otras cosas. Entonces, lo que cambió es eso, que se comienza a experimentar, se comienza a hacer cine desde aquí, no nada más de gente foránea, y ahorita sí existe como una producción más vasta. Hace, no sé, 10, 15 años, algo así, sí podías identificar, decir, está este corto, lo hizo no sé quién, ¿no? O sea, tenían el mapa de manera relativamente sencilla. Hoy ya no. Y eso es muy positivo, ¿no? Porque se están haciendo un montón de cosas. Claro. Sí, mucho más en las escuelas o de gente que viene, produce cosas, se va, y luego uno ya no sabe qué se hizo. Hay otras cosas que tienen mucho empuje comercial, como Gringo Hunters, por ejemplo, ¿no? Que le dio mucho trabajo a gente acá, ¿no? Se le dio mucha promoción, fue un éxito en Netflix, ¿no? Pero tú ves la serie y es una narcoserie. O sea, sí, para acabar pronto, detrás, lo que se está contando es retomar el estereotipo de la ciudad peligrosa. Ahí mencionaron la Sánchez, que nosotros sabemos que es parte de un triángulo complicado en cuanto a violencia, a drogadicción, a un espacio de la ciudad como difícil, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo sea así, pues, ¿no? Pero viene una serie así y te pinta, ¿no?, el lugar mucho más peligroso probablemente de lo que es, Claro. ¿o no? Y la gente que vive acá también lo toma como verdad, ¿no? O sea, eso es como bien interesante y bien complicado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí creo que ha cambiado, pero sigue conviviendo el estereotipo con las propuestas, digamos, distintas o más innovadoras, que eso sí también lo hay, ¿no? Por ejemplo, está, ¿cómo se llama? Marintia Gutiérrez, ¿no? Que hizo el cortometraje Ella se queda. Ajá. Que es un cortometraje experimental que se hizo en el centro de Tijuana, ahí como algunas locaciones, sobre una vampira, ¿no? Algo así. Y es muy interesante porque eso es totalmente fuera del estereotipo. O sea, no tiene nada, ¿no?, de estas temáticas que uno puede decir, pues es Tijuana,
pues a lo mejor si reconoces algunas cosas o ves en los créditos algo así, pues sí, pero esa otra mirada u otras miradas que ya se están haciendo cada vez más, eso es lo que a mí me parece más interesante, ¿no? Que tomar por verdad ya cosas o estereotipos o temáticas que ya están muy, muy vistas, ¿no? No, claro, claro. Y pero si lo mencionas y se me hace curioso, porque también te quiero preguntar un poquito sobre eso. Mencionas ahorita como que se está haciendo mucho, se está realizando mucha como producción audiovisual ahorita. Yo también creo que es algo muy, muy positivo, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es la importancia más allá de que, ok, se está creciendo la industria? Y me refiero como la importancia porque eres docente y eres coordinador de este evento que es... El rally. el Rally de Humanidades en corto. Cuéntame un poquito también acerca de eso y cómo eso suma a lo que estás logrando con la investigación, vaya. Sí, el rally inicia con Héctor Villanueva, que es uno de los pioneros de la realización de cine en video acá en Baja California. Él ya estuvo también como muchos años de profesor ahí en Humanidades, en la UABC, y él y yo hicimos este rally pensando en que el semillero principal, antes de que existieran las carreras de cine en Tijuana, pues era la carrera de comunicación, ¿no? De la UABC y las privadas y eso, ¿no? Que se comienzan a experimentar con video, todo eso. Y cuando estudió Héctor, cuando estudié yo y varios otros colegas, no había espacios, ¿no? Y menos había como que la universidad te pusiera un espacio para que tú hicieras cortos o algo así. Entonces, eso fue el espíritu. Vamos a abrir un espacio para que los estudiantes de comunicación de la UABC experimenten, hagan un corto en un rally que se les da 2 semanas. Entrega nada más un guión, un argumento en realidad, ¿no? Un argumento, una ficha técnica de quiénes van a trabajar, tienen que ser estudiantes, se le dan 2 semanas y en 2 semanas se entregan como el corto, ¿no? Se delibera por un jurado externo y se tiene una sesión para premiar y todo. Es un evento como muy suave que ya tenemos, este año es el 11º, ¿no? Y han salido ahí alrededor de unos 120 cortometrajes más o menos. Diego Hernández empezó con nosotros a hacer cosas. Arturo Campos empezó ahí. Areli Ponce, que ahorita está en Ciudad de México, se dedica a esto, también empezó a experimentar. Mucha gente. Alicia Quiñones también hizo un corto ahí con nosotros, siendo estudiante. Entonces ha sido como un espacio bien interesante de experimentación. A veces invitamos a gente y damos un taller de algo, ¿no? Como iluminación o algo así muy específico. A veces no, es nada más, pues no hay recursos o algo, pues hagan el corto, ¿no? Pero es algo como muy suave porque digamos que parte de lo que termina el ciclo del rally es una presentación en el Secut de los cortometrajes que fueron seleccionados por el jurado, ¿no? Y para los estudiantes que han hecho su primer corto, a veces estudiantes de tercer semestre, segundo, que ven la oportunidad, hacen lo que pueden, les sale algo interesante y de repente ya están en el Secut de una pantalla de cine presentando su corto, es muy motivante para ellos. Ha sido muy motivante, tan así que estas personas que te comento, entre muchas otras, han estado, ¿no? en ese lugar y como que algo se les encendió en su pasión y ya al terminar la carrera pues ya se han dedicado a eso. Es algo que en realidad ahorita que te platico sí me tiene como muy orgulloso. No, claro. ¿No? Porque sí ha sido un trabajo de gestión independiente. Yo trabajo en UABC, doy clases ahí, pero soy de asignatura, es decir, no tengo plaza fija, ¿no? O sea, yo voy cada semestre, doy mis clases y ya, ¿no? Y toda la gestión cultural como el rally o el foro de análisis son independientes, trabajo que yo hago independiente. O sea, no es parte de mi horario laboral o que tengo un sueldo para eso, nada, ¿no? Y eso tampoco es como, bueno, está bien, no, pues no está bien, o sea, debería, ¿no? Pero como las condiciones
han sido así y yo he visto ahí como un espacio que ha aportado algo importante, ¿no? Pues hay que darle continuidad, ¿no? Héctor Villanueva ya no trabaja en UABC, entonces a partir de hace un par de años y yo he buscado como darle continuidad al rally. Entonces es como parte de la importancia, creo yo, que tiene y pues sumarse a otros espacios, ¿no? Que ya cada vez hay más. Claro, claro. Como docente, ¿qué es algo que crees que es importante enseñar? O qué es algo que tú dices, esto es importante para mí que mis alumnos se queden referente a toda esta plática, ¿no? Del audiovisual. El análisis, el pensamiento crítico, básicamente. Es a lo que yo, desde todo este, digamos, campo en donde me he desenvuelto, ha sido eso, ¿no? Ejercitar un pensamiento crítico es no creer en lo primero que ves, ¿no? No comprarle el discurso a alguien, ¿no? Si alguien te dice una cosa, es como ponerlo en sospecha, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué? O a ver qué otras cosas hay, ¿no? Entonces, en el consumo audiovisual, pues eso nosotros nos podemos quedar con, pues, Gringo Hunters, por ejemplo. A lo mejor no sé si la viste, pero la puedes ver en una tarde, ¿no? O en un par de días. Y ya ahí se quedó, ¿no? Como, me gustó, no me gustó, sí, está interesante y ya, ¿no? Pero bueno, eso, por ejemplo, ¿qué otras cosas hay, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía, sí, para mí esa es una narcoserie, ¿no? Y hay como varias cosas en el discurso de los capítulos que lo refuerzan. Y además es una narcoserie desde un punto de vista muy imperialista, ¿no? O sea, los gringos que vienen acá contratan a mexicanos, ¿no? Y entonces capturan a estos delincuentes supuestamente y pues ya los regresan a Estados Unidos. O sea, una cosa bien extraña, ¿no? Uh-huh. Que sí que viene como de un punto de vista colonialista, imperialista, todas estas cosas, ¿no? Y dices, claro, ahí están, o sea, de fondo, ¿no? El hecho de que hayan contratado los actores principales que no son de acá, que fingen el acento, todo eso, o sea, son cosas que le puedes cuestionar a la serie, ¿no? El casting, los lugares, todo eso, ¿no? Es como, se le puede cuestionar. Entonces, el pensamiento crítico y no dar por cierto, por verdad. Incluso algo a los realizadores, yo de clase tengo también tiempo dando clase a estudiantes de cine, ¿no? Okay. Y lo que siempre he tratado como de alguna manera pues compartirles, pues es que para hacer una película siempre tiene que haber como una postura. Yo no soy de la idea de separar el arte del artista. Tu producto habla de ti. Directo, indirecta, consciente o conscientemente o inconscientemente, habla de ti todo el tiempo, aunque sea por encargo, ¿no? Entonces hay que responsabilizarse. Yo creo que sí. Y hay muchos artistas que dicen, pues yo puedo contar lo que sea porque es arte y no soy yo, ¿no? Este personaje es así, pero no refleja nada mío, el personaje. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, la ideología o la forma de ver el mundo y todo eso, mucho de lo que surge en las obras de arte en general es inconsciente, ¿sí? Y a nosotros, por ejemplo, como audiencias, como públicos, como investigadores, a nosotros nos toca reflexionar sobre eso, ¿no? Y a mí me ha tocado discutir con varios realizadores, ¿no? Que, bueno, hacer un análisis de una película de alguien y ponerla a ver qué piensas, ¿no? Y sí he recibido de todo, ¿no? Hay realizadores que no les gusta leer críticas ni análisis, ¿no? Dicen, no, yo ya hice lo que hice y ya, ¿no? Y hay realizadores que se enojan, okay, de verdad me han dejado de hablar y cosas así como muy extrañas, ¿no? Y hay otros que sí les interesa, ¿sí? Que dicen, claro, o sea, ¿no? Pues es importante, ¿no? El cine, el audiovisual en general es polisémico, o sea, tiene múltiples interpretaciones. Claro. O sea, una cosa es la intención de quien lo hace y otra cosa es cuando ya lo sueltas y ya, ¿no? Cobra vida. Es un objeto social que se mueve, claro, ¿no? Y como todo lo el va tiempo percibiendo la gente, ¿no? Uh-huh, claro. Por decirlo así,
¿qué cine te interesa o qué películas o qué aspectos del cine te interesaría a ti estar investigando hoy en día y por qué? Ahorita estoy concentrado mucho en cine popular, o sea, no un cine artístico o digamos comercial en el sentido de que gane festivales o algo así. Un cine que más que llega a la gente, que llega de forma masiva a las personas que lo ven, que es para televisión, que es para plataformas. El cine o las... Tipo como estas de Godín contra... No me acuerdo cómo se llama. Pero de ese tipo de movies. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese tipo de cine que se sigue produciendo, ¿no? Es un cine que entraña como muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista social, político, cultural, económico, de género, de un montón de cosas que desde el punto de vista de la investigación, hablo de México, pues no se le ha dado la importancia, porque está chafa, está mal hecho, está mal actuado, todo eso, ¿no? Pero es un cine muy exitoso, o sea, que lo ve muchísima gente. Y ahorita yo estoy muy interesado en eso, por qué a la gente le gusta. Okay. Y puede ser que a lo mejor uno con una mirada educada o que tienes estudios o que sabes de composición o cosas así, ves una película así y dices, no, pues tiene muchos problemas, ¿no? Pero es como pasar, ¿no? Como digamos, esa dimensión y decir qué otras cosas hay, quitando como lo mal hecho, lo feo que está, lo mal actuado, etcétera. ¿Por qué entonces se sigue produciendo ese cine? ¿Por qué a la gente le gusta? ¿O por qué a la gente le gustó quizás, ¿no? A lo mejor una película de los 80, de los 90, etcétera, ¿no? Ahí estoy como más interesado. Y también de un cine hecho desde Latinoamérica también, ¿no? Un cine en México, un cine aquí hecho en la frontera, un cine hecho en países latinoamericanos. También como desde un punto de vista de separarnos un poco de esta influencia tan grande que hemos tenido, ¿no? Como en la historia de ver y consumir y aplaudir y darle vueltas, ¿no? Como al mismo siempre tipo de cine que porque ganó en Cannes, ¿no? Que porque se fue a los Oscars, que porque, ¿no? Entonces, películas latinoamericanas, cortometrajes mexicanos, etcétera, que llegan a esos festivales, pues sí es interesante como a ver por qué, ¿no? ¿Qué se está contando ahí? Pero hay un montón de producción que no está en esos radares y que eso es lo que a mí me interesa particularmente. Ok. ¿Y en alguna de tus investigaciones has llegado a puntos que dices, que tú te asombras, que dices, no manches, es que, digo, yo porque soy un conspiranoico, ¿no? Pero ¿quién está como fondeando ciertos proyectos? Porque ese es el tipo de investigación que te avientas también, ¿no? No, a mí me interesa más la cuestión contextual como en el sentido social o político, como el término así más amplio, no así como de esta productora, no sé qué. Por ejemplo, cine sobre narco, ¿no? En México. Pues hay algo ahí atrás que dicen, bueno, como los narcocorridos, las narcopelículas están financiadas muchas veces por narcos. Ah, pues a eso me refería, ¿no? Ajá. Eso, aunque sí se dicen muchas cosas, no es algo que a mí me interesa porque no, me parece que no tiene que ver con el producto en sí y menos con cómo llega a la gente. Okay. ¿No? O sea, a mí me interesa más esta otra parte y cómo se hace también. O sea, es esas cosas que podrían ser como anécdotas o algo que, no, pues a lo mejor sí, ¿no? Aquí en Tijuana, por ejemplo, en el 2008, si mal no recuerdo, se hizo una película que se llama El Pozolero, sobre el pozolero, ¿no? Sobre este personaje que disolvía en sosa cáustica cuerpos, ¿no? Del cártel de Tijuana, y que lo agarran como en esos años y justo así 2-3 meses después sale el videojuego, ¿no? Del pozolero.
Y a la par más o menos sale el del Muletas, que también era un lugarteniente del cártel de, creo que de Sinaloa, que ya estaba acá como peleándose con el de Tijuana, algo así, ¿no? Y esa del Muletas se dice que el propio Muletas pagó una lana para que se realizara. Para que hicieran la película. Pero yo, desde mi interés de investigación, pues es, o sea, si sí o no, no me parece como fundamental, pues, o sea, la película existe una problemática así, está basada en un personaje real y además le fue muy bien, a esas dos películas les fue muy bien de público. Eso es lo que a mí me interesa, esta otra parte, ¿no? Okay, muy bien. ¿Qué aprendizajes te ha dejado todo esto que es como la gestión cultural, ¿no? A través de lo audiovisual. Híjole, ese es otro tema, como creo que podríamos hacer varios podcasts porque bueno, yo acá en mi experiencia, por supuesto, ¿no? Acá en Tijuana, en Baja California, yo creo que hay dos tipos de gestores culturales que hay subtipos, pero yo creo que hay dos como muy claros, ¿no? Hay un tipo de gestor cultural que lo ve como un negocio. Entonces, como dicen, no da paso sin guaracha, algo así, ¿no? No hace un proyecto si no va a recibir una buena lana a cambio, ¿no? Es ya ver como carrera, pero no nada más como carrera de la cuestión de la gestión, sino también como una cosa de bajar buenos recursos, y ahí esos gestores pues están con el gobierno, básicamente, ¿no? Y algunos con instituciones, fundaciones internacionales, etcétera, pero básicamente con el gobierno, en el campo audiovisual, ¿no? Y los otros gestores culturales son los independientes, los que hacen las cosas por amor al arte, porque les gusta, porque saben, ¿no?, que ahí hay algo de pasión, etcétera, y van combinando como un poco, ¿no?, como en buscar recursos aquí, otros por acá. Si no se tiene mucho recurso, de todas maneras se hace, ¿no? O sea, a mí me gusta más, yo estoy de este otro campo, ¿no? Como de la gestoría cultural independiente, que puedas tú tomar decisiones y llevar a cabo proyectos. Sí, por supuesto, con un financiamiento. Todos los proyectos requieren financiamiento, ¿no? Pero un financiamiento también como justo, ¿no? Porque hay, no sé si hay censura aquí, pero por ejemplo, sí hay edición, pero no hay censura, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner como dos ejemplos que yo creo que nos hablan bien de esto. Uno es el Festival de Cine de Ensenada. Es un festival que inicia como una muestra, como un cineclub, algo así, ¿no? Se empieza a hacer poco a poco, hasta que se abre el Festival Internacional. Y poco a poco otra vez, ¿no?, comienzan a abrir espacios, a hacer alianzas, a visibilizarse. Es un espacio muy interesante que no existe y no ha existido ningún espacio así en Baja California. Ha habido algunos esfuerzos. La UABC tuvo por 10 años un festival. ¿Tú sabías de Mexicali? No. Tuvo por 10 años, algo así, un festival internacional de cine en Mexicali, por medio de la UABC. Pero un festival que era dirigido a los estudiantes de medios audiovisuales y de comunicación de ahí, pero no, traían a un montón de gente de cine mexicano. Era un festival muy suave, pero con muy poco público, ¿no? No tuvo como un impacto, entonces ya la UABC cambió como políticas culturales y se murió, ¿no? El fotofilm también aquí en Tijuana, sí te tocó, ¿no? Me como que quiere sonar el nombre, pero no... Javier Espinosa estaba ahí, era el programador, que ahorita es el comisionado de cine de acá, Nueva California. Bueno, fue un festival también de fotografía y de cine, que también, pero ¿no?, traían buenos recursos y trajeron como invitados importantes, pero se acabó el recurso ya, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como estos espacios. El Festival de Cine de Tijuana, el que ahorita es la primera edición, es una cosa muy extraña, porque es un festival que se nota que tiene muchos recursos, ¿no? Y no nada más es una cuestión de recursos de gestión como para hacer cosas, sino también recursos para las personas que están ahí.
¿no? Y eso no es malo, ¿no? Pero si nosotros pensamos en como el ecosistema de lugares o de iniciativas en Baja California que han estado picando piedras durante años, ¿no? Y de repente llega un evento así que dice vamos a tener un premio de 250,000 pesos para que hagas un corto. Es como, con 250,000 pesos yo hago 3 fácil. O sea, una cosa así o sea, a mí me genera mucha sospecha, pues, en ese sentido. Yo no digo que esté mal, se requieren espacios. Mientras más profesionales, mejor. Pero cuando se usan recursos públicos, yo sí sospecho luego en la gestión cultural y sí veo esta separación, ¿no? De gestores culturales tiburones, básicamente, ¿no? Y gestores culturales que hacen un trabajo porque tienen conocimiento, porque tienen pasión y que van a darle continuidad al proyecto. Aquí estos dos eventos, el Festival de Ensenada, yo creo firmemente que es un evento que va a durar mucho. Por lo mismo, por la gente que está involucrada, ¿no? Por cómo ha ido poco a poco, porque hay planes a futuro. Y como sucedió con el de Mexicali, como sucedió con Fotofilm, como ha sucedido con otros. Hasta hubo uno que se llamaba Baja California International Film Fest, ¿no? Y también fue una cosa muy extraña que duró 1 o 2 años, algo así, y desapareció, ¿no? Yo creo que eso le va a pasar a este festival de Tijuana porque hay muchos intereses políticos alrededor, ¿no? No nada más de quiénes están ahí, sino el dinero que está, que es una cosa muy, muy abrumadora, ¿no? En ese sentido, y hacia dónde van los recursos en cultura. Ahora que se presentó a nivel federal, ¿no? Como el presupuesto para el año que viene en cultura se rebajó un montón, ¿no? Y acá en Baja California, si uno hace un mapeo así rápido, a ver cuántos eventos culturales hay, cuántos eventos de cine hay y cómo está repartido el recurso. Es una cosa, ¿no? Como muy desigual, ¿no? Y uno que ha estado ahí como, ¿no? Como viendo y trabajando y generando redes, etcétera, de repente estas cosas como que sí brincan, ¿no? Es como un elefante blanco ahí. O como era, ¿no? Como el elefante en la habitación, ¿no? Ajá, sí. Ajá, es un problema que todos están viendo, ¿no? Pero que pocos lo dicen, lo mencionan, incluso participan de ello y etcétera, ¿no? Lo que yo diría de eso es sí ser críticos, pero sobre todo ser vigilantes, ¿no? Como personas que estamos en el medio, como ciudadanos que se están usando recursos, ¿no? Hay que ser vigilantes de ese tipo de cosas, es decir, a ver cómo va a estar, ¿no? Qué cosas están surgiendo, van a surgir de ahí y buscar a ver si hay continuidad, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en Baja California un momento muy interesante, ¿no? Y que el gobierno, eso también es nuevo, ¿no? O sea, el gobierno de Baja California está viendo en el cine y en el audiovisual un negocio. Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir viendo poco a poco. No, sí. Está muy interesante lo que mencionas, sí está de dialogarse. Sí se pueden hacer varios capítulos, ¿no? Pero por decirlo así, ¿qué te gustaría a ti que pasara con el cine aquí en Baja California? Hablándolo más como, pues así, como para la industria, ¿no? ¿Qué sería algo así como que tú digas, estaría bien suave que esto pasara o que siguiera sucediendo, que se agregara esto u otro, o más foro? ¿Cuál es el ingrediente que nos hace falta aquí como baja californianos? Ok. Mira, hay un campo de la producción y la formación, o sea, las escuelas de cine, todo esto, que ya es un campo que se ha estado estableciendo, ¿no? Ahí, digamos, no es que esté cubierto totalmente, pero ya hay, ¿no? Como un campo importante. Hay otro que es el de los espacios, los eventos como estos, también la gestión, etcétera, que también ya cada vez hay más cosas, ¿no? De repente hay eventos así medio underground, pero que traen como cortos o trabajos de otros países. O sea, vas viendo, vas mapeando, eso también es muy interesante. Ahí va, ¿no? Y está
digamos, la industria de producción, es decir, hay mano de obra aquí como para hacer cosas, ¿sí? También eso es importante. Lo que hace mucha falta, que es el ingrediente que yo creo que para pensar como una cultura cinematográfica de forma amplia, hace falta la memoria, o sea, el archivo. Es decir, si tú quieres hacer una investigación, por ejemplo, quiero saber qué onda con la historia del cine en Ensenada. ¿A dónde irías a buscar, por ejemplo? ¿No? Libros, archivos, no existe eso. Tú dices, quiero hacer una investigación sobre historia del cine en Mexicali, en Tijuana, en Tecate o en Baja California. No existe eso. Sí existe producción, sí existe muchas iniciativas, han sucedido cosas, siguen sucediendo, pero no ha habido una institución que diga, vamos a hacer un archivo audiovisual, ¿no? Que tampoco se requiere como mucho, ¿no? Como mucho, ser muy intelectual para hacer eso, o sea, se requiere de voluntad política, ¿no? De dirigir recursos, ¿no? Conscientes sobre eso, que tiene que ver con patrimonio cultural, no en el sentido que está estipulado como la ley, ¿no? Sino en el sentido más bien de un tipo de patrimonio que sirve para memoria para nosotros, es decir, que cualquiera de nosotros pueda acceder a eso, y también para memoria o como base para cualquiera que quiera venir a investigar, por ejemplo, sobre la historia del cine o qué se ha hecho o desde dónde, etcétera, ¿no? Y no es que se tenga que centralizar, o sea, como una institución que lo haga, ¿no? Estaría genial, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Que el COLEF tuviera, ¿no? Como su propia base que tú pudieras acceder. Okay. Que fueras a la UABC de todo el estado y aquí está la base de lo que se ha hecho audiovisual o en los talleres de televisión, etc. O sea, que hubiera esa cultura como de la conservación, no existe en Baja California. Es algo que hace mucha falta, lo de la memoria, ¿no? Y la investigación. O sea, formar desde las instituciones o desde lo independiente, también abrir espacios para la reflexión. Esto que estamos haciendo ahorita para mí es muy emocionante porque es algo como que años atrás, o sea, sí ha habido espacios, ¿no? Pero siempre al artista, a la actriz, al guionista, al director, directora, ¿no? Pero quienes habíamos estado, que ahora nos toca estar un poco de este lado, ¿no? O sea, que gente que se dedica a producción como tú, etcétera, ¿no? Dices, bueno, esto también es parte. Eso es un buen síntoma, ¿no? O sea, yo lo veo como algo muy positivo, pero sigue faltando como que dentro de las instituciones culturales, federales o no, independientes, privadas, públicas, de todo, le den la importancia, ¿no? A la investigación y abran como el campo también para gente, que cada vez hay más gente formada en eso. Yo tengo ya un rato en eso, pero hay gente que viene, ¿no? Con esa inquietud, ¿no? Que ya están formados o que se están formando en eso. Esas dos partes creo que hacen mucha falta como para pensar en como lo que le haría falta que se empezara a hacer, porque ni siquiera se ha comenzado a hacer, pues. Ese es el problema. Okay. ¿No? Entonces, la memoria y la investigación, tomársela en serio en Baja California, eso es algo muy que hace falta. Me agrada. Ojalá que como propuesta y se pueda avanzar con eso, porque sí está muy interesante. Estamos acercando a la conclusión de esta entrevista y me quedan dos preguntas. Esta es, ¿qué le dirías a alguien que ve el cine solamente por entretenimiento? Y ¿cómo lo invitarías tú a reflexionar un poquito más allá sobre las películas? Pues bueno, no está mal ver el cine por entretenimiento, todo lo hacemos. No, claro. Ajá. Pero sí, yo creo que siempre hay algo que a nosotros nos toca como una fibra sensible cuando vemos una película. Y el espectro es muy amplio, o sea, puede ser que ya ves que está como esta idea cliché de es que no me atrapó la película, ¿no? Si no me atrapa a los 5 o 10 minutos, ya la dejo de ver. Ese es un sentimiento, o sea, okay. Es decir, no me atrapó, pero ¿por qué no me atrapó?
¿no? O sea, el preguntarse por qué. Lo que hacemos es reaccionar, ¿no? Decimos, no me atrapó, la dejé de ver y ya, ¿no? Hasta ahí llegamos. Es como una cosa que hacemos todo el tiempo. O que me gusta mucho una película, por ejemplo, o una serie o algo así. Es que me encantó, me hizo llorar, ¿no? O me hizo pensar en tal cosa. Mucho de esas reflexiones son internas, son intersubjetivas, quedan como en pensamiento propio para uno, para hacia adentro, ¿no? Entonces, lo que yo invitaría es como hay que socializar eso. Okay. Sí, hay que lanzar las preguntas hacia afuera, ponerlas a discusión. Por ejemplo, algo que siempre es como interesante es tratar de buscar las respuestas con la gente que te rodea, ¿no? A tu familia, pareja, compañeros de trabajo, escuela, ¿no? De repente ver algo y decir, me gustó mucho por esto y esto y esto, o no me gustó por esto y esto y esto, ¿no? Y ahí ya se genera, ¿no? Como una reflexión. Yo creo que eso, quienes ven el cine como entretenimiento, pensar que estos objetos tienen como muchas lecturas y muchas capas. La capa que se busca o que nosotros como espectadores promedio vemos, pues es la capa de la historia, del relato, ¿no? O sea, qué se cuenta y cuáles son como los giros más importantes a nivel superficie narrativa y cómo terminó ya, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Pero hay otras, muchas capas alrededor. Si empezamos a hacer esas preguntas, yo creo que se van abriendo un poco, ¿no? Esas capas a la reflexión personal. El análisis, la investigación de cine es muy personal. O sea, sí tiene que ver con, bueno, yo me dedico a eso, como, ¿no? Doy clases de eso, es decir, como por investigar cine, ¿no? Es mi trabajo, ¿no? Y la docencia y la gestión, etcétera. Y lo que hago, cada película, me guste o no me guste, o cada grupo de películas que analizo, con las que trabajo, que uso en mis clases, siempre tienen algo que a mí me interesa, ¿no? Okay. Entonces, el reflexionar sobre cine siempre es desde lo personal. Y empieza así, ¿no? Como, bueno, me gustó, ¿por qué? ¿No? Ya empezar a hacerle preguntas. A ver, ahí hay algo raro con ese personaje, ¿no? A ver, vamos a verlo otra vez, ¿no? Ya si tienes como más curiosidad, pues salirte un poco, ¿no? Como de la pela, a ver quién la hizo, en qué país se hizo, quiénes están atrás en la producción, ¿no? Y seguimiento, por ejemplo, de ciertos personajes, ciertas situaciones, ¿no? Ser curiosos y curiosas, ¿no? Hasta lo que estamos viendo. Creo que eso pudiera ser como un primer paso para pensar a lo que vemos un poquito más allá del entretenimiento. Ok, muy curado, muy interesante. Y pues ahora sí, para darle un cierre, ¿tú qué le dejarías como un mensaje a nuestra audiencia, ¿no? O pensándolo también como en tus alumnos, ¿no? ¿Qué es un mensaje que te gustaría que el mundo del cine se llevara? Pues que vean Entre Rodajes. Es todo, que se suscriban, ¿se pueden suscribir? ¿Cómo? Sí, claro, en YouTube, en Spotify, denos follow, suscríbanse. Pues ahí está, ese es el mensaje. Pues que se... Bueno, abrir estos espacios a la investigación, a la reflexión de cine. Hay muchas cosas interesantes alrededor, digamos, de la cultura cinematográfica. Y dialogar siempre es algo, ¿no? Como importante. Hay una frase, ¿no? Que el cine también se escucha, el cine también se lee, el cine también se investiga, ¿no? O sea, el cine no nada más se siente o se hace en sentido creativo, ¿no? Sino tiene todas estas versiones. Entonces, sería invitarles también un poco a eso, ¿no? Como a pensar que existe como todo este campo de la investigación y es muy amplio, ¿no? Entonces, creo yo eso, y pues que se suscriban a Entre Rodajes. Excelente, excelente. No, pues ahí lo tienen con ustedes, Juan Alberto Apodaca. Un gustazo tenerte aquí Entre Rodajes. No, muchas gracias a ustedes por la producción, a ti, y pues
Gracias. Aquí andamos en la vida, el cine. Excelente. Pues a todos ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros, por vernos o escucharnos, y nos vemos hasta la próxima.